¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar presentes. Muchísimas gracias a los organizadores. Es un orgullo y una responsabilidad enorme para mí poder estar dialogando con ustedes en esta semana de la expresión normalista, en este 78 aniversario. Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos los presentes, gracias a los organizadores por confiar en quien está hablando. Bueno, en primer término, voy a tratar de hacer una síntesis de la ponencia para que todos sepamos por dónde vamos a ir transitando a lo largo de estos minutos. Creí conveniente, en primer lugar, comenzar desde un marco referencial macro, para ir a lo más específico, a lo micro, que tiene que ver con el docente y su trabajo en el aula. Y en ese sentido, he tratado de partir de la realidad latinoamericana, no porque la realidad mundial no lo amerite, sino pensando en que es muy posible que en esta ponencia y otras que se están desarrollando a lo largo de la semana, haya gente no solamente de México, sino de otros países latinoamericanos. Entonces les decía, la idea es comenzar desde mostrando lo más objetivamente posible cuál es el escenario actual en el que nos estamos desenvolviendo todos los latinoamericanos. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que aquí hay particularidades que son propias de cada país y que no podemos desconocer. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartirle pantalla para comenzar con la exposición. Bueno, como ustedes seguramente ya han leído en el resumen que le han mandado de todas las ponencias, cuáles son los títulos. En este caso, yo elegí un título no por hacerme el misterioso, esa es la verdad, sino la idea era pensarlo, pero fundamentalmente sentirlo, este título. Y sentirlo partiendo desde mi propia trayectoria profesional y en este compartir de tantos años en la docencia con otros colegas. Y la idea es que a medida que nosotros vayamos transitando esta ponencia, ustedes puedan como ir dándose cuenta acerca de por qué yo seleccioné este título. Entonces, sin más, vamos a ir a lo que les decía, que es de empezar a trazar en forma, yo le diría, no con mucha profundidad, fundamentalmente por el tiempo que tenemos, pero sí consideraba oportuno señalar que toda persona que hoy esté en un instituto de formación profesional, en un instituto de formación docente, aquellos profesionales que ya han terminado, que ya son docentes, ya sean nobles o que ya estén a punto de jubilarse, eso, digamos, poco importa. Digamos que, en general, todos los docentes no podemos desconocer el marco, el escenario actual en el cual nos estamos desenvolviendo. Porque, como es lógico, la escuela forma parte de la sociedad y, por lo tanto, la forma en que la sociedad está transitando este escenario actual va a repercutir directamente en la escuela. Y cuando hablamos de la escuela, sin ningún lugar a dudas, los docentes y, por supuesto, los estudiantes. Muchos autores afirman hoy en día que, y ustedes lo han podido comprobar seguramente, que esta pandemia que está atravesando al mundo entero, si algo ha hecho en nuestros países, es marcar una brecha que, por cierto, no es nueva, que, por cierto, no nace con el COVID, sino que, como dijimos, el COVID, la pandemia, ha hecho que esto se visibilizara muchísimo más, y me estoy refiriendo a esta brecha entre aquellos que pueden estudiar y aquellos que no pueden hacerlo. Y si profundizamos un poquitito más, vamos a hablar de aquellos que se denominan ricos y se denominan pobres. Es decir, esta brecha entre ricos y pobres que parece acentuarse cada vez más. Esto es, para un docente, es bastante sencillo, bastante fácil de comprobar en el campo de acción diario. De los países en los que yo he tenido oportunidad de visitar, y ahora que estamos transitando, como decía, esta pandemia a nivel mundial, en el diálogo que uno puede tener con diferentes docentes del mundo entero, pero en particular de Latinoamérica,
Sabemos que estamos atravesando un momento donde hay muchísima deserción escolar, un momento donde los docentes tuvimos que de alguna forma reinventarnos, tratando de aprender acerca de lo que se denominan nuevas tecnologías, que en realidad tampoco son tan nuevas, pero donde nosotros no veníamos como muy habituados a esta cuestión de la virtualidad, lo cual nos ha llevado a capacitarnos rápidamente, a trabajar de una forma que no estábamos acostumbrados, con muchas horas frente a un ordenador, planificando de una forma diferente a la que veníamos haciéndolo, ajustándolo precisamente a este contexto, a esta realidad actual. Por otro lado, las familias, que también se han tenido que adaptar a la virtualidad, en algunos países, como puede ser en el caso de Argentina, la bimodalidad, donde una semana los estudiantes van a clase en forma presencial, y otras lo transitan a través de las computadoras, las tablets, el celular o lo que el estudiante disponga, y en ese sentido sabemos que en esta brecha que estamos mencionando hay cantidad de estudiantes que no tienen la posibilidad de tener acceso a Internet y menos aún de tener una computadora. Y esta diferencia no se está pudiendo subsanar y esto está trayendo una gran desigualdad y una gran injusticia por otro lado. Y precisamente el segundo punto que ustedes pueden ver en la diapositiva, que habla de la exclusión social y por consiguiente exclusión educativa, está relacionado con lo mismo. Estos alumnos que no tienen la posibilidad hoy de estudiar, que no tienen hoy la posibilidad de acceder a una computadora y a una conexión a Internet, hacen que terminen desmotivados y terminen de abandonar, a veces transitoria y otras veces definitivamente, la educación, abandonar las aulas. Y esto los transforma automáticamente en seres humanos, ya no en estudiantes, seres humanos totalmente vulnerables, en un mundo, en una sociedad que es totalmente dinámica, cada vez más exigente, más competitiva, y donde decíamos, cada vez se ve más esta brecha entre los que tienen y los que no tienen, produciendo, lógicamente, una exclusión social que va a llevar muchos años revertirla. Pero bueno, vamos a seguir describiendo este escenario actual, y en ese sentido yo decía que esta sociedad que está en constante movimiento va exigiendo a todos los miembros de esta sociedad que vayan ajustándose a diferentes formas de vivir, a diferentes formas de ver la educación, a diferentes formas de enfrentarlo. Ahora bien, esto que no intenta ser un diagnóstico y menos aún un mensaje apocalíptico de lo que está pasando, es simplemente desarrollar en muy poquitos minutos cuál es el escenario en el que nos vamos a encontrar como docentes, en el escenario que se van a encontrar probablemente a corto, no sé si a mediano plazo, aquellos docentes que estén terminando su carrera en los institutos de formación. Y todo esto trae aparejado mucha desesperanza, mucho desamparo, ante un mundo que nos es incierto, ante un futuro que está lleno de signos de interrogación, y que tenemos que ir construyendo en el día a día. Esto es, en resumen, una parte del escenario en el cual los docentes nos tenemos que desenvolver. Ahora bien, como si esto fuera poco, y esto no es algo, reitero, de este año, esto va mucho más allá de lo que es la pandemia y de los momentos que estamos viviendo planetarios, pero aquí hay una realidad, y es que en gran parte de los países de Latinoamérica, los docentes no solamente trabajan como docentes, sino que en muchísimos casos tienen más de un empleo. Aquellos que tienen el privilegio de seguir trabajando como docentes están en 1, 2 y hasta 3 turnos de trabajo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero también es cierto que hay otros docentes que tienen que dedicarse a hacer otro tipo de actividades. Entonces, una de las realidades es que aquel que está comenzando, aquel que ha tomado la decisión de ser docente, no la puede desconocer. Yo no estoy construyendo, y menos transmitiéndole la realidad de que todo docente va a tener que trabajar triple turno y que va a tener que trabajar de otra profesión o haciendo otro tipo de trabajos. Simplemente estoy describiendo una realidad que es con la que nos enfrentamos diariamente, y esto, como dije anteriormente, es muy fácil de comprobar cuando uno puede
ir dialogando con los docentes de diferentes países. El dinero no alcanza para alquilar, rentar una casa, no alcanza para la vestimenta, para seguir capacitándonos, y entonces, bueno, hay que salir en búsqueda de otros empleos. Entonces, esta es una realidad también que subyace desde hace muchísimos años. Otra cuestión tiene que ver con las condiciones laborales, y aquí yo no quiero generalizar. Las generalizaciones no son buenas, y de hecho también es cierto que no aplican en este caso que voy a mencionar. Pero yo hasta hace muy poquito tiempo he recorrido escuelas donde las condiciones de trabajo, ustedes van a disculpar el término o la dureza en el término que voy a emplear, pero son sencillamente deplorables. Yo he tratado de poner un calificativo en la diapositiva que es el referido a condiciones laborales inadecuadas. En realidad, a veces es deplorable la forma en la que uno tiene que trabajar, y me estoy refiriendo concretamente a escuelas cuya infraestructura es sumamente peligrosa, no solamente para el trabajador de la educación, sino también para los estudiantes, para las familias que visitan esa escuela, con calderas que no funcionan, con los elementos básicos de limpieza que no son provistos por el Estado, que no pueden ser conseguidos por falta de recursos económicos. Por lo tanto, las escuelas no tienen la higiene que tienen que tener, con todo lo que eso supone, los sanitarios donde hay carillas que no funcionan, las luces que nunca se pueden cambiar, porque no hay dinero para cambiar los focos cuando se queman, cuando dejan de funcionar, y así podríamos seguir enumerando una cantidad importante de deterioros que sufre la infraestructura escolar, por falta precisamente de recursos económicos que sean destinados para que las escuelas puedan ser vividas dignamente por todos los que la habitamos. Y entonces aquí nos lleva a una reflexión y tal vez hasta una afirmación profunda, que es, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en cada uno de los países? Los estados, en general, por la propia Constitución Nacional de cada país, por las leyes de educación que cada país tiene, aseguran, tendrían que asegurar la educación, tendrían que transformarse en garantes de la educación. Y la forma que el Estado tiene, una de las formas que el Estado tiene de hacerse garante de esa educación, es con recursos económicos. Que, lógicamente, el recurso económico nos va a llevar a otras cuestiones, como son el poder conseguir recursos materiales, que las pizarras, los pizarrones, los bancos donde los estudiantes se sientan, bancos y sillas, tizas, fibrones, digamos, todo lo que tiene que tener un docente para trabajar en condiciones que no solamente son adecuadas para ese docente, sino fundamentalmente para aquellos que están aprendiendo. Y sabemos que esto no siempre pasa. Habrá escuelas que sí, que están equipadas, habrá escuelas que no sufren este tipo de dificultades, pero en general se observa todo un deterioro que hace que las condiciones laborales de ese docente no sean las más adecuadas. Por eso que ustedes ven en la foto ahí a una persona que está corriendo. Yo lo que quería de alguna forma graficar es también lo que he observado, he dialogado, he compartido con muchos colegas, que cuando uno junta el escenario actual que describimos anteriormente, sumado a esta realidad que ya sí es propia del docente, a veces muchos tienen ganas como de salir corriendo, y corriendo hacia un rumbo que también es muy incierto, lamentablemente, ¿no? Por eso que yo me planteaba que hay algunas cuestiones que pareciera que son de ciencia ficción. O sea, creo que si alguno se pusiera a pensar, bueno, a ver, pensemos un escenario complejo, un escenario donde vamos a tener que aportar todos ideas, muchas ganas, muchos recursos humanos, económicos, para salir adelante. Y entonces sabemos que en esta sociedad cambiante, como decíamos hoy, en esta sociedad que está con una constante dinámica, hace que haya desafíos desde lo social y desde lo educativo cada vez mayores para todos los docentes. Y en esos desafíos sociales que se manifiestan de diferentes formas y desde diferentes actores comunitarios, los papás, de alguna forma, o las familias, digamos, y esto muy entre comillas, pero
luchando por los derechos de la educación de sus hijos, exigiendo a los docentes por una determinada educación de calidad, exigiendo a los docentes que se enseñen la forma que ellos consideran que es correcta, que es la más adecuada, un Estado que ejerce cada vez mayores presiones, pero que estas presiones en muchísimos casos no se condicen con el cumplimiento de los salarios en función de lo que aumenta el costo de vida, salarios totalmente deteriorados, salarios que no alcanzan para vivir. Sin embargo, las exigencias siguen recayendo sobre el docente para que se capacite, para que sea cada vez mejor, pero digamos que las condiciones a las que nos exponen no son las mejores. Entonces, reitero, para no perder el hilo de la ponencia, todas estas cuestiones que yo estoy mencionando, a manera de diagnóstico, y que vamos a tratar de que tengan un final, como dije hoy, no apocalíptico, porque de hecho yo no lo estoy viendo de esa forma. Vamos a ver qué podemos hacer después para que esta realidad pueda ir modificándose. Lo que sí es cierto que estos desafíos sociales, estas mayores exigencias, terminan sobre el docente. Aquí, por ejemplo, se ha generado una discusión muy profunda, me refiero a nuestro país. Esto también se puede ver, si bien alguno me podrá decir, mirá, Daniel, pero tal vez las redes sociales, donde hay muchas opiniones que se vierten desde el anonimato, tal vez no sean como los mejores parámetros para hacer un análisis de lo que sucede desde lo social. Pero digamos que a poco de leer Twitter, creo que en menor medida Facebook, pero en la red social, en las redes sociales se puede manifestar y se puede leer todas estas incertidumbres, todos estos malestares, todas estas críticas que recaen sobre los docentes en particular. Y les decía, aquí por ejemplo se han planteado discusiones donde parece que los docentes somos los responsables de que las escuelas estén abiertas o no. ¿Y esto por qué? Porque los docentes en general han reclamado que sean vacunados para volver a las aulas. Nadie está diciendo que no vamos a volver, que no hay que volver. Simplemente que estén dadas las condiciones para que no haya contagios y para que esta situación no siga agravándose. Sin embargo, desde muchos sectores de la sociedad se critica a los docentes diciendo que no tienen ganas de trabajar, que son los responsables de esta pésima educación que se está dando, y sabemos muy bien que hay toma de decisiones que de ninguna forma recaen ni van a recaer nunca sobre un docente, porque precisamente no tenemos el rol para tomar determinadas decisiones. Y como si fuera poco, la sociedad termina reclamándole a este docente que tiene una preparación profesional que es totalmente deficiente, que no se ajusta a la realidad actual. Y bueno, y ahí estamos, en el medio de presiones sociales y en el medio de un escenario que es muy complejo a la hora de estar frente a los estudiantes haciendo lo que hay que hacer, que es enseñando. Ahora bien, hay algunas experiencias que nos suceden a diario, que no están escritas, que no están comentadas en ningún artículo científico, que sencillamente no se estudian en los institutos de formación docente, pero que todos los docentes que hemos transitado aulas y durante mucho tiempo seguramente podemos contar. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nosotros vayamos como uniendo estos eslabones que yo estoy planteando por ahora como forma aislada, para formar allí al final de la ponencia como una gran cadena. Entonces, decíamos hasta aquí, por un lado, planteamos un escenario desde lo macro, desde lo que está pasando en el contexto mundial, en el contexto latinoamericano, en el contexto de las escuelas, y desde el punto de vista de todos aquellas condicionantes, de aquellos obstaculizadores, de aquellas problemáticas que los docentes estamos teniendo sobre nuestras espaldas, donde, como dijimos antes, se nos responsabiliza por muchísimas cuestiones. Y entonces uno podrá pensar, pero esta es una profesión con este diagnóstico y con estos escenarios, ¿es una profesión que realmente vale la pena involucrarse y seguir? Y uno termina preguntándose
¿pero realmente vale la pena esto? Por eso yo decía que, y lo trataba de expresar en esta diapositiva, aquí hay cuestiones que no están escritas en los libros, acá hay respuestas que no están escritas, que tenemos que ir escribiendo nosotros a medida que vamos teniendo nuestra propia trayectoria profesional, con nuestra propia experiencia y nuestra propia sabiduría. Y entonces, lo que tenemos que saber también, todos los docentes, máxime aquellos que recién se están iniciando, aquellos docentes nobles, aquellos que están en los institutos de formación docente, que el ser docente implica un compromiso desde lo social. Que el ser docente no es solamente remitirnos a la enseñanza de algunas cuestiones curriculares, de algunos espacios curriculares, enseñar a leer, a escribir, a sumar, a restar. Por supuesto que esto es importante, por supuesto que esto también es la razón de ser de la escuela. Entonces yo aquí quería detenerme en compartir con ustedes 3 experiencias que son muy personales, 3 experiencias que también tienen que ver con la vida docente y que de alguna manera me van a dar pie para poder, ya sobre el final de la ponencia, y desde, por supuesto, siempre desde mi propia vivencia personal, compartir con ustedes lo maravilloso de esta profesión, lo hermoso de esta profesión, independientemente de este contexto que llevamos desarrollado en estos minutos. Y entonces aquí me voy a detener con 3 casos de 3 queridos alumnos que he tenido en diferentes etapas de mi carrera profesional. Y entonces aquí voy a tratar de no contar muchos detalles, porque la idea es también que a través de estos relatos todos podamos ir reflexionando. Con lo cual yo les pediría que, a medida que yo les voy contando la historia, ustedes puedan ir sintiéndola. ¿Sí? Primero sintiéndola, para que puedan movilizarnos hacia una reflexión profunda acerca del ser docente, acerca de lo que implica como responsabilidad estar frente a otros seres. Y entonces les decía, siendo director de una escuela de ciegos aquí en la Argentina, en la ciudad donde vivo actualmente, se acercaron 2 personas, una persona de unos 55, 60 años, con otra persona de unos 15 años, tenía en ese momento, una mamá con su hija. Preguntaron por el director del establecimiento, yo salí a recibir a estas personas para que estuvieran cómodamente, porque querían hablar conmigo, las hice pasar a la oficina, se sentaron. Y entonces, la persona más joven, con tan solo 15 años, me dijo, mirá, Daniel, te vengo a ver porque me comentaron que había una escuela para niños ciegos y yo te quiero contar que hace muy poquititos días nació mi hija, nació sin globos oculares. Mi hija aparte nació con otras dificultades clínicas, me dicen los médicos, y ellos lo que me han recomendado es, primero, que yo tome una decisión. Y para todo eso me explicaron que mi hija, durante toda su vida, va a ser un vegetal, así como lo escuchan. Me dijeron que durante toda la vida se va a hacer pis y caca, no se va a poder alimentar independientemente, se va a alimentar por sondas, es muy probable que no camine, y me dejaron a mí con la responsabilidad de decidir acerca de qué hacer con ella, así como lo están escuchando. Es decir, la responsabilidad de la madre recaía en decidir si esa bebé tenía que vivir o tenía que morir. Esto, por más que parezca muy duro, y como decíamos hoy, roza la ficción, pero es totalmente real. Entonces yo escuché atentamente, me tomé un minuto para, no tanto para pensar, sino para sentir, porque esto también tiene que ver con nuestra labor como docente, y por eso estoy trayendo a colación este relato. Y por supuesto que en esto que les voy a contar hay cuestiones que son muy personales.
Y en esas cuestiones muy personales, para compartirles, es que yo soy una persona que amo profundamente la vida, soy pro vida. Y creo que mientras hay vida, y esto me lo ha enseñado también mi profesión, mientras hay vida algo se puede hacer. Y entonces traté de, más que hablarle a la mamá, traté de mostrarle a otros niños que teníamos en el establecimiento en ese momento. La invité a que recorriéramos las aulas y que viera que había muchos niños y niñas en condiciones de las similares a las que les describía el médico a ella respecto a su hija. Y le ofrecí la posibilidad de que dialogara con otros papás. Y la verdad que fue bastante duro esto, porque la mamá estaba muy angustiada y porque uno se va replanteando si la respuesta que está dando es la mejor, hasta dónde tiene que hablar, hasta dónde tiene que callar, y hasta dónde la palabra de uno, independientemente de que sea sumamente positiva, va a repercutir, va a llegar al corazón de esa mamá. Creo que no tiene sentido que yo cuente el final de la historia, porque en realidad cada una de estas historias que yo les voy a contar tiene que ver con que nosotros podamos entender que más allá de que en algún momento de nuestra carrera profesional, de nuestra trayectoria profesional, podamos tener algún caso similar, tal vez no lo tengamos nunca. Pero yo lo estoy contando para que nosotros tomemos dimensión de lo que muchas veces un docente significa para una familia. Y lo que significa, porque los papás también nos lo dicen. Nosotros somos una lucecita de esperanza. Nosotros somos tal vez la única sonrisa que el niño tiene durante el día. Nosotros tal vez somos los únicos que podemos mostrarles que hay una realidad diferente. En otro momento, en otro establecimiento, llegó una mamá con un niño en brazos. Este es mi segundo relato. Y Facu, este chiquito muy, muy bonito, que venía en brazos de su mamá, a pesar de tener ya casi 8 años. La mamá me dijo, mirá Daniel, lo estoy trayendo aquí a la escuela porque la verdad que he pasado por muchas instituciones, ha sido todo muy traumático. Al momento de nacer, él nació ciego, nació con sordera, él actualmente se alimenta por una sonda. Dicho de otra forma, no te va a poder ver, no te va a poder escuchar, no lo vas a poder alimentar, no camina, y yo en realidad voy en búsqueda de algún profesional que pueda hacer algo por él. En ese momento, en esta institución éramos muy poquitos docentes, y entre todos dialogamos respecto a cómo nos sentíamos nosotros, ya no como docentes, sino como seres humanos, cómo nos sentíamos ante este desafío. Y en estas cuestiones muy humanas que todos tenemos, independientemente de ser docente o no, algunos dijeron, la verdad que la situación me supera, y por más que soy un profesional, la verdad que estoy muerto de miedo y no sé muy bien qué hacer, y no quiero hacerle perder tiempo al niño, no quiero defraudar a la familia. Y yo en ese momento, siendo una persona muy joven, creo que bastante inexperta, también me pasaron cosas similares, y a mí no me avergüenza decirlo. Pero también me tomé mi momento, que no fue mucho, esto es cierto, para sentir, para pensar, para reflexionar, y dije, yo creo que hay algo que puedo hacer. Y entonces aquí me voy a detener en algo que también voy a agradecer que lo puedan escuchar, y voy a respetar si alguien disiente con lo que yo digo, porque esto es muy personal, y reitero, agradezco estos minutos para que ustedes puedan escucharlo. Pero yo siempre he pensado que el cuerpo físico es nuestro traje, es el cascarón, digamos, ¿no? Como el cascarón de una nuez, la cáscara de una nuez. Pero adentro de esa nuez hay algo. Y dentro de ese traje siempre hay alguien que lo está habitando. Entonces, soy de los que piensan, sienten y creen que el cuerpo físico nos puede estar mostrando algo. Pero reitero, ese cuerpo físico está habitado por lo que algunos llaman un alma, un espíritu o un corazón. La verdad que la ponencia tampoco
está para dialogar sobre estas cuestiones. Simplemente lo traigo a colación porque yo dije, creo que hay una primera forma de que yo me pueda comunicar. Y la primera es entregar lo que yo estoy seguro que tengo. Y lo que estoy seguro que tengo es amor. Entonces, lo abracé muy fuerte sobre mi corazón, puse su corazón con mi corazón, traté de sentir su respiración, traté de sentir su exquisito olor a perfume, un niño que venía muy bien higienizado, muy bien perfumado por su mamá. Traté de que sintiera la temperatura de mi cuerpo y traté de comunicarme con él con un lenguaje que no era ni gestual, que no era verbal. Simplemente traté de transmitirle mi amor y comencé a sentir la respuesta que él podía dar a través de sus cambios de respiración, a través de su parpadeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la capacitación docente es muy importante. Yo no puedo desarrollar mi profesión si no estoy formado, si luego no me capacito, si luego no me adapto a los escenarios actuales con las nuevas exigencias. Pero convengamos también, y esto es muy cierto, que yo tengo que entregar amor. ¿Sí? Este es un tema que lo vamos a retomar un poquitito más adelante. Y por último, comentarles el caso de otra alumna con la que estábamos haciendo una tarea, y en esto que también nos pasa a los docentes, creo que tal vez cada vez con menos frecuencia, pero sigue pasando que tenemos una planificación, tenemos controles de los directores, de los supervisores o inspectores, acerca de cómo vamos con nuestro programa de estudios, qué contenidos hemos abordado hasta el momento. Y entonces a veces en esas presiones que nosotros mismos además nos vamos poniendo, queremos como que los chicos vayan aprendiendo a un ritmo que es muy diferente al que ellos están pudiendo tener, y no por falta de capacidad, sino por otros factores que nosotros a veces desconocemos. Entonces les decía, estaba con esta niña y yo veía, la notaba como muy dispersa, muy desatenta, no pudiendo concentrarse. Esto le estaba pasando con bastante frecuencia. Y entonces la interrogué y le dije, pero ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Porque hace varios días que venimos como con la misma temática, no estamos pudiendo avanzar. Y ella, en su total inocencia y total transparencia, me dijo, profe, lo que pasa es que mi papá llega todas las noches empedado. Es decir, llegaba a su casa alcoholizado, llegaba borracho. Y entonces ella se asustaba mucho, porque además, ella en su muy corta edad sabía que cuando su papá venía en esas condiciones, abusaba de sus hermanas. Y ella hasta ahora no había sido abusada, pero tenía terror de eso. Y entonces, cuando veía entrar a su papá así, ella escapaba por una ventana y pasaba largos momentos de las noches muy frías, por cierto, de ese lugar. Y entonces, al otro día venía a la escuela. Y ustedes imaginarán cómo un niño en esas condiciones psicológicas, en esas condiciones físicas, si se quiere también, por el frío y por todo lo que estaba pasando, podía estar concentrada en lo que un maestro estaba centrado queriendo enseñar. Entonces, a través de estos 3 relatos yo he tratado como de contarles, hay muchos más relatos y seguramente ustedes tienen otros tantos, pero esto es un poco el poder dar testimonio de algunas cuestiones que a veces no nos cuentan en la formación docente, y que nosotros tenemos que ir abriéndonos caminos sin saber muy bien a qué nos estamos enfrentando. Y cuando esto no lo sabemos, podemos tener reacciones que no siempre son positivas, porque nos hacen dudar, como dije hace un ratito atrás, nos hacen dudar respecto a si esta es la profesión que realmente elegimos pensando que era lo mejor. Por eso es que en muchas conferencias que he dado, los organizadores a veces me dicen, Daniel, mirá, nos encantaría que vengas a dar una charla motivacional,
para que los docentes puedan, como estar cada vez mejor, como tomar fuerza, como sentirse acompañados también por una gente que tal vez es externo, que tiene para compartir otras realidades diferentes a la nuestra. Y yo lo que les digo es que, en realidad, si en algo puedo motivar, es en hacer algunas preguntas que nos ayuden a autoconocernos, que nos lleven a reflexionar profundamente acerca del ser docente. Y entonces yo me pregunto todos los días de mi vida, desde que soy docente, me hago la misma pregunta, es, ¿me gusta lo que hago? ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Qué es lo que me sigue motivando hoy, después de 34 años en la docencia, a seguir dando charlas, a seguir dando talleres, capacitaciones? ¿Qué es lo que me mueve? Me lo pregunto todos los días. Y trato de sentir cómo estoy físicamente, cómo estoy mentalmente, cómo estoy anímicamente. Porque sin equilibrio, sin armonía, es muy difícil que uno pueda ser formador, pueda transmitir valores, pueda transmitir conocimientos, pueda transmitir sabiduría, sapiencia. Y entonces me pregunto y les pregunto, ¿qué es lo que hoy te motiva a ser docente? Y entonces a veces hay algunas preguntas que son más profundas todavía, porque son hasta existenciales, y hay otras que no son preguntas, sino que son indicadores, que es lo que vamos a ver ahora. Y yo le doy a llamar a esto indicadores de un mal camino. Tal vez sea como muy fuerte la expresión, pero algunos indicadores que precisamente nos van mostrando como que hay algo que no está muy bien. Uno es la falta de confianza. Cuando uno como ciudadano, uno como docente, mira la realidad de su país, mira la realidad de su escuela, y tiene afirmaciones tales como, esto no cambia más. Esta realidad es horrible. ¿Vos te creés que nos van a aumentar el sueldo? ¿Vos creés por casualidad que las escuelas van a mejorar? ¿Vos creés que estos chicos en una extrema pobreza van a salir adelante? Si esto cada vez está peor, con la inflación, con los planes sociales, con los planes sociales que no existen, o que existen pero no se generan puestos de trabajo, con niños que emocionalmente no están bien por todas las condiciones que están atravesando hoy en día. Entonces, la falta de confianza no solamente en el país, no solamente en la escuela, sino esa falta de confianza en nuestras propias posibilidades. Yo docente, yo agente transformador, yo agente de cambio, sin confianza, me transformo en todo lo contrario. Esto sabemos que conduce también a la baja autoestima, porque me miro en un espejo, como le está pasando a esa señorita que está ahí en la fotografía, y me veo desganado. Siento que, disculpen, pero me estoy muriendo en vida, porque todo lo que tengo para entregar, no lo puedo entregar, o lo estoy entregando de una forma que no me deja contento. Y entonces aparece como un triángulo sumamente vicioso, y un triángulo que se transforma en un círculo, y que se transforma como en esa rueda donde el hámster va dando vueltas. Es decir, falta de confianza, baja autoestima, desesperanza en el futuro, desesperanza en el presente, y así seguimos. Y de esta forma, es que a veces nos presentamos en las aulas. De esta forma nos presentamos ante los papás, y de esta forma nos presentamos ante la sociedad. Yo aquí no estoy abriendo juicio de valor, yo aquí no estoy criticando a nadie, simplemente estoy contando algunas realidades que vivimos los docentes y que de ninguna forma ayudan a que cumplamos con nuestra tarea de esta profesión que es hermosísima. Acá hay un tip para darnos cuenta qué tan coherentes somos con nuestra vida y qué tan coherentes somos con nuestra profesión. Y entonces, los esenios decían que la falta de honestidad conlleva 4 aspectos: qué pienso, qué siento, qué digo y qué hago. Pero vamos a ponerlo con un ejemplo. Si yo pienso que estoy desgastado en esta profesión, que estoy cansado, que lo que tengo para entregar es mucho, pero no lo estoy pudiendo hacer. Si yo siento que estoy triste, siento que esa tristeza prácticamente a veces es como una depresión, porque no tengo ni ganas de ir a trabajar, menos de enseñar.
Si yo siento que la realidad me está superando porque me da muchísima pena, bronca o cualquier otro sentimiento muy humano, si yo digo, no veo la hora de jubilarme, no veo el momento, que llegue ese momento para escapar de esta escuela, y sigo trabajando, hay algo que no está funcionando. Es decir, pienso que las cosas van mal, siento que las cosas van mal, digo que las cosas van mal, y yo sigo trabajando. Entonces, cuando existe esta desarmonía entre lo que pienso, siento, digo y hago, comenzamos a enfermar. Yo esto lo vengo viendo hace años en mi país. Y para no generalizar, en mi ciudad, en las escuelas de mi ciudad, muchísimos docentes con licencia, enfermos, diferentes diagnósticos, pero enfermos al fin. Y muchos deseando irse del sistema educativo. Entonces, estos indicadores nos tienen que servir para ir dándonos cuenta que si algo no está funcionando bien, tenemos que detenernos para reflexionar, eventualmente para hacer algún tipo de terapia, lo que uno crea, psicológica, holística, poco importa eso, pero lo importante es que uno se empiece a tratar porque somos responsables de muchísimos niños y tenemos una responsabilidad también ante la sociedad. Después tenemos lo que yo doy a llamar el síndrome Bierzo, que por supuesto no lo van a encontrar en ninguna bibliografía porque es un invento personal. El síndrome Bier es el síndrome del viernes, y de alguna forma se grafica en esta señora que está con esa casaca azul, con los pulgares hacia arriba, y aquí se grafican esos docentes que, como lo hemos leído muchas veces en las redes sociales, ¿no? Y se dice, hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y entonces yo el viernes voy a la escuela feliz porque sé que en 4 horas me voy a mi casa a estar el fin de semana haciendo lo que tengo que hacer. Esto no está ni bien ni mal, simplemente yo estoy describiendo una situación, pero esa felicidad del viernes y esa especie de tristeza, de bajón. Yo he escuchado a colegas decir, qué depresión tengo, es domingo. Y entonces la imagen que están viendo de esa señorita cargada con carpetas que no terminamos de corregir, con planificaciones que no terminamos de cerrar, con exigencias que tenemos que presentar al otro día, y entonces nos comienza ese bajón que hace que lleguemos el día lunes cansados, sí, con esta sensación de que no pudimos precisamente calmarnos, descansar y tomarnos el tiempo para nosotros. Entonces, este síndrome de Bierzo también tenemos que estar muy atentos, porque si esto se empieza a repetir, y se repite desde el primer año que yo estoy en la docencia, imagínense cuando ustedes lleguen al año 25 o 30 de estar ejerciendo. ¿Sí? Esto para pensarlo. Entonces, estar muy atentos a nuestros estados de ánimo. Dijimos que no nos vamos a quedar con un diagnóstico pesimista, apocalíptico, con un diagnóstico de que todo está mal, porque, muy por el contrario, la ponencia va a hablar de otra cosa, que es el ser docentes, pero ser docente en equilibrio, en armonía, con el poder puesto en mí mismo, a pesar de todo lo que veo que hay alrededor mío. Que no por eso lo estoy desconociendo, no, reconozco que pasa todo esto, pero vamos a analizar qué es lo que pasa conmigo. Y para todo eso, nada mejor que el autoconocimiento. Miren, yo les decía hoy que hay otras preguntas para hacernos, que tal vez son más profundas, son más filosóficas, espirituales, que tienen que ver con quién soy, para qué estoy en esta tierra. Miren, si yo creyera que Daniel llegó a esta tierra para ser maestro de escuela primaria, profesor de ciegos, licenciado en educación, magíster en cooperación internacional, magíster en doctorado, diplomado, para pagar la luz, pagar el gas de mi departamento, tener hijos. Sí, sí, todo eso estaba muy bien. Hemos venido seguramente para algo de eso, pero también estamos para otras cosas. El tema es descubrir cuáles son esas otras cosas. Entonces yo digo, ¿no habremos venido también para servir a los demás? ¿No habremos venido también para ser transmisores de un mundo mejor?
¿no habremos venido para tratar de transformarnos primero nosotros a través de este autoconocimiento, para después llevar un poquitito de luz, llevar un poquitito de brillo hacia otros? Porque si no hubiera nada de esto, les pregunto, ¿por qué hemos elegido ser docentes? Miren, yo les voy a ser muy honesto. Yo estoy enamorado, en amor de a dos. Yo estoy enamorado de mi profesión. Yo digo siempre lo mismo y me encanta decir esto. Llevo 34 años en la docencia y yo nunca trabajé. Y alguno dirá, pero ¿cómo que no trabajó? Claro, porque desde mi definición de lo que es trabajar, trabajo es intercambio de tiempo por dinero. Ustedes podrán tener otra definición que está muy bien también. Yo les voy a decir cuál es la mía. Y entonces yo en esta profesión, que es la que elegí, que es la que amo, que es la que defiendo con pasión, además de todo esto, me pagan para hacer lo que me gusta. Con lo cual me transformo en un privilegiado total. Y les decía, al día de hoy sigo enamorado. Ese mismo enamoramiento que podemos tener con nuestro compañero, con nuestra compañera de vida, estas mariposas que están en el estómago, estos nervios y esta ansiedad que me agarra antes de una conferencia, de una charla, esto es maravilloso. El día que yo tenga que dialogar con ustedes o con otro público y vengo aquí a sentarme haciéndome el que me sé absolutamente todo, que tengo toda la experiencia, soy un gran superado, será el momento en que tenga que decidir retirarme. Yo todavía siento esta adrenalina de compartir con otras personas. Me encanta que me hagan preguntas, pero fundamentalmente para aprender. Porque esto es un intercambio, proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo enseño, pero también aprendo constantemente. Entonces, revisemos si seguimos enamorados de la profesión que elegimos. Aquel que está estudiando, cuando se enfrenta a un libro, por más que no le guste lo que está estudiando, trate de pensar si está perdiendo el enamoramiento o qué le está pasando. Porque si está perdiendo el enamoramiento antes de recibirse de maestro, yo le sugeriría que revise, autoconociéndose, qué es lo que le está pasando y si no, que abandone y se dedique a otra cosa. Porque esta es una profesión para trascender. Y trascender con responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad en definitiva? Responder con habilidad. Y responder con habilidad sobre personas con esos dones, con esos talentos que Dios me pudo haber dado, con todo aquello que yo fui tomando en mis capacitaciones, en mi propia formación profesional, porque el conocimiento es universal y lo vuelco con amor para que otros puedan llegar a tener iguales o mayores conocimientos. Y como dijimos hoy, no es solamente conocimiento. Yo tengo que responder con habilidad, reitero, responsabilidad. Responder con habilidad ante la comunidad, ante la común unión. Yo tengo que ser responsable ante la sociedad mexicana, ante la sociedad argentina, ante la comunidad escolar, ante mis colegas. Tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad como docente me lleva no solamente a prepararme profesionalmente, a capacitarme constantemente, sino a cultivarme interiormente, a autoconocerme, a tratar de mantener mi armonía, mi equilibrio, poniendo el poder dentro mío y no fuera. Yo no pongo el poder ni en el ministro de Educación, ni en el presidente de la Nación, ni en nadie. Porque cuando yo pongo el poder afuera, pierdo mi propio poder interno. Tengo que poder autoconocerme, saber quién soy, para qué llegué a esta tierra y cuál es la razón de ser de mi profesión. Y cuando yo le encuentro respuesta a esto, van a ver cómo lo de afuera no es que no me afecte o no es que deje de existir, pero yo voy a poder tener una visión de la educación, de mi vida y de la vida de otras personas de una forma totalmente diferente. Por eso que al sistema educativo, y a todos los sistemas en general, creo, pero al sistema educativo en particular, no hay que sobrevivirlo.
sobrevivir, poniendo afuera todo lo que pasa. Yo lo vivo con intensidad, lo vivo con amor, lo vivo con pasión, lo vivo enamorado. Yo soy el constructor en el presente, lo cual se va a transformar en el futuro. Yo no puedo construir un futuro pensando que este presente es desastroso y que nada va a cambiar. Y además se lo transmito a mis alumnos como si fuera poco. Por más que no lo verbalice, pero lo transmito con mis actitudes, lo transmito con mi desgano, lo transmito con mi tristeza y lo transmito cada vez que me voy feliz el día viernes y vuelvo depresivo el día lunes a trabajar. Porque los niños y las niñas nos perciben y nos sienten. Y entonces dejo algunas palabritas para que las podamos reflexionar interiormente. El ser docente, ¿qué tiene que ver con mi propósito de vida? Como yo les dije, para mí no es un trabajo. Entonces, ¿qué es? Bien fácil. Me llevó años descubrirlo. Pero mi profesión ha sido el medio para cumplir mi propósito de vida. Por eso que no es un trabajo. Por eso que si yo tengo que trabajar un día domingo, lo hago. Un día sábado, lo hago. Porque yo amo lo que hago. Y no le escapo a aquellas cosas que yo amo. Y entonces revisar un poquito esto. ¿Cómo estoy yo desde la pasión por lo que hago? ¿Cómo estoy yo respecto al liderazgo que tengo que ejercer necesariamente sobre otros colegas, sobre los estudiantes? Y liderazgo, ¿qué me refiero con liderazgo? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del servicio a otros. Un líder debe estar necesariamente al servicio del otro y debe marcar con claridad cuál es el camino. Y el camino es el del amor y el camino es el de la formación y la capacitación constante. Porque estoy para algo. Cada uno trate de descubrir desde sus dones, virtudes, talentos, capacidades, ¿para qué está? Yo he tratado de dar algunos tips nada más. Y entonces aquí un resumen de lo que hemos hablado, donde decimos que el ser honesto, respondiendo con habilidad, en común unión con la sociedad, para cumplir con tu propósito de transformarte y transformar. Si quieres, puedes optar por ser un docente más. Pero si no haces lo que has venido a hacer, te transformarás en uno menos. Tu razón de ser como docente, que son los alumnos, te necesitan. No lo defraudes. Tampoco te defraudes a ti mismo. Has elegido una profesión que es maravillosa. Somos privilegiados de estar a pesar de todo el contexto. Porque tenemos la gran posibilidad de tal vez estar frente a quien va a ser el próximo presidente de la República, de quien va a ser el jefe de una sociedad comunal, de quien tal vez vaya a liderar una empresa, o aquel que esté trabajando en los barrios con los hermanos que menos tienen. Nosotros eso no lo sabemos. Sí sabemos que tenemos seres a los cuales tenemos que ayudarlos a transformar este mundo. Si algo tengo que decir para terminar es que pónganse a hacer lo que vinieron a hacer. No pierdan un minuto más. Es hermoso lo que vinimos a hacer, pero hay que hacerlo. Y que nada ni nadie interrumpa este proceso evolutivo, tanto en lo profesional como en lo humano. Para finalizar, agradecerles profundamente el haber escuchado. Y ahora vamos a ir seguramente a la ronda de preguntas o reflexiones o todo lo que ustedes quieran aportar. Como les dije al principio, para mí ha sido una gran responsabilidad poder hablar de estos temas en un tiempo que puede parecer mucho, pero no lo es, porque en cada cuestión se puede profundizar, se puede debatir, se puede discutir. Pero es un gran orgullo que me hayan seleccionado para poder estar con ustedes, espero no haberlos defraudado. Y quedo, por supuesto, a disposición en lo que pueda ser útiles, en el que les pueda ser útil. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, ahora vamos a ir a la ronda de preguntas.